Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa con nuestro amigo el doctor Rodrigo Arce Rojas. El día de hoy Rodrigo nos trae el tema aproximaciones ontológicas sobre los bosques como bienes comunes. Bienvenido Rodrigo, adelante por favor. Muchas gracias, César. Muy buenos días. También un saludo cordial a todos los que nos siguen en este programa. Como bien dice, hoy día vamos a hablar sobre ontología y bosques. Adelante, por favor. Muy bien, entonces el título de nuestra presentación refiere a aproximaciones ontológicas sobre los bosques como bienes comunes. Quiero señalar que para tratar cualquier tema a profundidad como deseamos hacerlo, nosotros tenemos que partir del marco epistemológico, ¿no? Respecto a un concepto, ¿no? En este caso estamos hablando de bienes comunes, pero también respecto a la ontología. Necesitamos conocer, revisar sobre el marco ontológico. Bueno, eso es lo que vamos a explicar, pero también el marco epistémico, el marco axiológico de valores, el marco paradigmático, es decir, desde qué enfoque de desarrollo lo estoy planteando, también el marco político, económico, y a su vez también el contexto y la historia, ¿no? Porque muchas veces pensamos que los conceptos ya están dados, ¿no? O sea, frecuentemente las y los técnicos revisamos un manual, una guía, una publicación y sobre eso operamos, ¿no? Pero hay que preguntarse de dónde viene, ¿no? ¿Cómo se ha construido? Y de qué manera ese proceso histórico está influyendo en la forma como abordamos, en este caso específico, el concepto de bienes comunes. Debo mencionar, por ejemplo, que cuando hablamos de bienes comunes, la palabra bienes generalmente se le asocia a una cosa, ¿no? Pero vamos a ver que la palabra bienes tiene expresiones tangibles e intangibles. También vamos a tener que pensar cómo se relaciona el concepto de bienes comunes con el concepto de bien común. Ya no es lo mismo, pero están relacionados. Repito, desde un marco ontológico en este caso, y ya vamos a explicar de qué trata eso, yo puedo relacionarme con la naturaleza o con los bosques como un objeto o puedo plantear una alternativa de sujeto a sujeto, que sería una ontología relacional y es totalmente distinto, ¿no? Entonces, muchos conceptos se han ido elaborando a lo largo del tiempo y también van evolucionando. Es un poco lo que queremos profundizar en este programa. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar. Empecemos entonces comprendiendo un poquito mejor lo que implica la ontología. En este caso, claro, vamos a simplificar bastante para tener un punto común de entendimiento. La ontología estudia qué existe, cómo existe y cuáles son los tipos básicos de entidades que componen la realidad, ¿no? Repito entonces, otra forma, digamos, antes de repetirlo, es decir, si estamos pensando en los bosques, cómo entendemos los bosques, cómo los relacionamos, cómo consideramos a los bosques, ¿no? Porque sabemos que muchos lo reducen a recursos forestales, por ejemplo, ¿no? O a canasta de recursos, o a capital natural, ¿se dan cuenta? Pero no es así en todas las culturas, no es así en todos los tiempos. Eso es lo que vamos a ir revisando, ¿no? Entonces, hay unos conceptos clave que tenemos que tener presente cuando hablamos de ontología. El ser, que se refiere a lo que es real, ¿no? A lo que existe. El otro concepto es la entidad, que es algo que puede considerarse existente. Por ejemplo,
nuestra querida Mafaldita, ¿no? La Mafaldita, el personaje de Quino, es una entidad, existe, ¿no? Porque en este caso puede considerarse existente también, porque alude, en este caso cuando hablamos de bienes comunes, a lo intangible, también a las emociones, a las valoraciones, ¿no? Es mucho más amplio entonces que solamente hacer una equivalencia inmediata entre bienes comunes y cosas, o bienes comunes y recursos naturales. Sigamos. Además, también otro concepto clave se refiere a las categorías ontológicas que están compuestas por las sustancias, ahora vamos a revisar eso, no se preocupen, propiedades, eventos, procesos y relaciones. Justamente ahí están las categorías ontológicas. Cuando hablamos de sustancias, por ejemplo, tenemos un árbol, una montaña. Cuando hablamos de propiedades, ese árbol puede ser verde, ese árbol puede estar seco, por ejemplo, es una propiedad, ¿no? O puede estar viva, etc. Pero también cuando hablamos de eventos, ¿no? Referido, por ejemplo, a la lluvia o crecimiento, muy parecido a los procesos, como por ejemplo a la sucesión vegetal, por ejemplo, o a la sucesión de los bosques. También sucesión ecológica se llama precisamente, o procesos de erosión. Y lo otro refiere a las relaciones, ¿no? Por eso que la ontología tiene mucho que ver con las relaciones también, que tiene que ver con las dependencias, interdependencias, codependencias, causalidad, entre otros atributos. Muy bien, aquí para seguir entendiendo, ¿no? Si queremos estudiar un bosque, ¿qué entidades existen? Árboles, especies, suelos, procesos. Pero si ampliamos, como hemos dicho, también como entidades se puede considerar las leyendas, el árbol de la vida, por ejemplo, ¿no? O el árbol que inspira. El otro concepto, ¿qué tipos son? Bueno, pueden ser organismos, propiedades o procesos ecológicos. Estamos hablando de un bosque. ¿Cómo se relacionan? Nutrición, competencia, entre otros atributos. Muy bien, entonces dicho esto, vamos a ir aplicándolo al concepto de bienes comunes. Muy bien, entonces, cuando se habla de bienes comunes, hay algunos atributos que se mencionan, ¿no? Como por ejemplo, que sean rivales en el consumo y que no sean excluyentes. Los bienes comunes vamos a ver que también tienen diferentes nombres. A lo largo de la historia se han ido desarrollando diferentes aproximaciones. Bienes comunes entonces se refiere, en una de las expresiones, repito, vamos a ir profundizando, es el que es usado por todos, pero cuya propiedad no pertenece a nadie en forma privada. Se distingue de los recursos naturales, aunque los recursos naturales, en esa forma de decirlo, también pueden conformar parte de lo que son los bienes comunes, es decir, elementos de la naturaleza valorados para su uso por un grupo social determinado. Y ahí ya empieza a haber un problema, porque básicamente el concepto de recursos naturales, como hemos dicho en otras ocasiones, tiene una connotación economicista y utilitaria, ¿no? Por eso decíamos que si se piensa en los árboles útiles, eso querría decir que también hay árboles inútiles. Y obviamente esa no es la realidad, ¿no? Independientemente de la utilidad, ¿no? De la valoración que le puede dar el ser humano, todos los organismos de un bosque son importantes, ¿no? Porque estamos hablando de que todos estos organismos, incluyendo los aspectos que se llaman biofísicos, están interrelacionándose. Por eso es que hay una limitante o limitación
cuando solamente reducimos los bosques a recursos forestales, porque los bosques, mucho más allá de la materialidad, ¿no? Mucho más allá de la sustancia, también hay aspectos inspiracionales, aspectos valorativos. Muy bien. Una palabra que está relacionada se refiere a los bienes públicos que se refieren al hecho de que se los usa colectivamente. No pueden gestionarse con criterios de racionalidad individual y no pueden ser propiedad privada. Y en contraposición se da privilegio a la propiedad colectiva o comunitaria. Aquí ya hay que ir señalando que justamente acudiendo a los diferentes marcos, paradigmas, etc., el hecho que en la corriente liberal, luego neoliberal, hay privilegio a dos nociones, entre otros. Uno que tiene que ver con el valor del individuo y lo otro es la propiedad. ¿Por qué? Porque para que pueda entrar al mercado necesitamos un propietario, necesitamos que haya precios y que estos bienes o cosas puedan ser transables. Continuamos. Entonces, podemos apreciar que la conceptualización de estos bienes comunes es un concepto histórico y es polifacético, es decir, no unívoca, que depende de la comunidad que los define. Muy bien, entonces vamos a ver que hay diferentes formas como se conceptualiza a los bienes comunes. Aquí hay tres enfoques, ¿no? Según la escuela institucionalista, según la naturaleza del bien y según la perspectiva crítica relacional. Vamos a empezar entonces según la conceptualización neoinstitucionalista. Perdón. Desde esta perspectiva, se va a clasificar estos bienes comunes como bienes de uso común, esa es una forma de decirlo, bienes públicos, como también ya hemos indicado, o recursos de acceso abierto. Bueno, simplemente estas tablitas simplemente es para, digamos, no lo vamos a desarrollar, pero cada una de ellas pues tiene sus atributos y también se señala a los autores que han contribuido, ¿no?, a esta formulación. Vamos a continuar entonces con la otra forma de conceptualizar a los bienes comunes, ¿no? En este caso, según la naturaleza del bien, como bienes comunes naturales, bienes comunes sociales y cívicos, y bienes comunes de conocimiento o culturales. Ya quiere decir entonces que cuando hablamos de bienes comunes, ya lo estamos viendo más claro, no solamente se refiere al aire, a los bosques, también se puede considerar como bien común, por ejemplo, los conocimientos, ¿no? Y en este caso es intangible. Pero también estamos hablando entonces del oxígeno, del aire, por ejemplo, el aire, que es un bien común, ¿no? En este caso no tiene propiedad. Bueno, esto es lo mismo, su explicación. La otra perspectiva es la crítica relacional, que refiere a los comunes. En Reino Unido se mencionó a los commons o lo horizonte de lo común. Bueno, simplemente señalar entonces que hay diversas aproximaciones al concepto, clasificaciones. Y bien, entonces esto es su explicación. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de bienes comunes. Cuando hay la perspectiva de recursos naturales y enfoques socioecológicos, tenemos los bosques y las tierras de pastoreo, por ejemplo, el agua, ¿no? Pero también como esto cambia según la sociedad, ustedes saben que en Chile, por ejemplo, el agua está privatizado. Entonces ahí no se consideraría como bien común. El aire,
semillas, la biodiversidad, entre otros. También hay bienes comunes sociales y cívicos urbanos, ¿no? La salud, por ejemplo, la educación, los espacios públicos urbanos, las plazas, los huertos urbanos, la red de protección y ayuda social. Pero ya vamos a ver entonces cómo es que en las diferentes sociedades, para algunos, digamos, se mantiene como bienes comunes, pero en otros casos se ha privatizado, ¿no? Esto también corresponde a lo que significa la transformación que ha tenido el concepto de estado de bienestar. Asimismo, la vida, ¿no? Es un bien común, social, cívico y urbano, servicios públicos domiciliarios, entre otros. Con relación al conocimiento, cultura y digitales, Internet, por ejemplo, Wikipedia, los software libre, Creative Commons, conocimiento en general, los conocimientos de los mayores sobre plantas medicinales, entre otros. Entonces, vamos a ver ahora el origen del concepto, ¿no? Esto surge a partir de una publicación que realizó Garrett Hardin, que se llama La tragedia de los comunes, que va a determinar una forma de entender los bienes comunes. El postulado central de Hardin es que la racionalidad individual lleva inevitablemente a que cada usuario busque maximizar su propio beneficio a corto plazo. Por eso se habla de tragedia de los bienes comunes. Sin embargo, de entrada ha habido un problema en la concepción, porque Hardin estaba pensando más en la propiedad comunal, no estaba pensando en el libre acceso, que tiene que ver con los recursos sin restricciones ni reglas. Por eso es que el propio Hardin se retracta luego, ¿no? Y entonces dice que en vez de hablar de la tragedia de los comunes, debería ser la tragedia de los comunes no gestionados, ¿no? Entonces el énfasis tiene que ver con la gestión. Entonces acá se presenta una evolución cronológica del concepto de bienes comunes, así rápidamente, simplemente para señalar que el concepto es muy antiguo, ya desde la antigüedad, también luego en la Edad Media ya se trataba este concepto, ¿no? En Grecia, por ejemplo. Luego tenemos en la modernidad temprana los procesos de cercamiento, es decir, ponerle cercos, ¿no? Por eso dice cercamiento o límites, ¿no? Definiendo propiedad. Luego tenemos a los mediados del siglo XX, justamente cuando se publica esta obra, La tragedia de los comunes, que establece el paradigma hegemónico economicista y de privatización o de control, ¿no? Entonces, la tragedia de los comunes está elaborado a partir de esas concepciones. Esto es importante porque eso va a definir el cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque a finales del siglo XX, Ostrom, o Elinor Ostrom, ella fue premio Nobel de Economía, donde más bien en vez de poner énfasis, digamos, a la gestión, digamos, de estos bienes comunes, le va a dar un punto adicional, un valor agregado respecto a la gobernanza, ¿no? La gobernanza. Entonces, con la gobernanza se va a incluir a los diferentes actores que están involucrados, que puede ser el Estado, que puede ser la propiedad privada o también la propia comunidad. Por eso que vamos a ver que Ostrom le va a dar un enfoque socioecológico y nos va a hablar de la importancia de la gobernanza policéntrica, ¿no? Como vamos a ver. Luego también ha habido actualmente una ampliación de lo que significan los bienes comunes, como por ejemplo los nuevos comunes, virtuales, por ejemplo, la realidad virtual, los conocimientos, entre otros, ¿no? Y es interesante que ya se incluye una perspectiva crítica
Y ahí vamos a tener también los aportes desde América Latina, porque se van a incorporar nuevas aproximaciones desde la ecología política y también desde el buen vivir o buenos vivires o buenos convivires, ¿no? Eso va a cambiar entonces la forma como estamos entendiendo los bienes comunes. Entonces, aquí haciendo una síntesis, ¿no? En una primera etapa, bienes comunes como tragedia, ¿no? Es relativo a la tragedia de los bienes comunes, precisamente de Harding. Luego, hacia inicios del 2000, los bienes comunes como gobernanza democrática de los recursos forestales. Pero ahora, en tanto, estamos ampliando, digamos, la comunidad moral, estamos ampliando la relación entre los humanos y los otros que humanos, donde nos descentramos de ese antropocentrismo y vamos a considerar la importancia de otros cohabitantes que compartimos los hábitats en la Tierra. Entonces, ahí vamos a hablar de bienes comunes también, digamos, por ya la cultura, digamos, pero sería mejor repensarlo. Los Awajún, por ejemplo, ellos están diciendo por qué tenemos que hablar de recursos naturales, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no pensamos mejor en otra palabra? Y una propuesta vendría a ser hablar de dones o bondades, ¿no? Y estamos hablando entonces como relaciones de convivencia respetuosa entre los seres humanos y los bosques. Miren ustedes que esta perspectiva nueva no está presente en las formulaciones anteriores, pero que es la más común, ¿no? O sea, la perspectiva hegemónica del concepto de bienes comunes se inscribe entonces en una propuesta, digamos, moderna, occidental, liberal, ¿no? Y por eso es que no es gratuito que el concepto de bienes comunes prácticamente casi no se utiliza en la institucionalidad pública, ¿no? Tampoco privada, sino más bien está relacionado con las comunidades, aunque ellos directamente no usen el concepto, ¿ya? Entonces, ya hay diferencias entonces de cómo concebimos a los bienes comunes. Una cosa es bienes comunes orientados solo a las cosas, como hemos dicho, aunque no se reduce a cosas, y otra cosa tiene que ver con los dones. La palabra dones está dentro del marco de la economía del don, que tiene que ver con dar, recibir y devolver, o sea, reciprocar. Entonces yo me estoy relacionando con el bosque no de una manera impositiva, autoritaria, sino si yo hablo de dones de los bosques, incluso más allá de la concepción de bienes y servicios ecosistémicos, hay la obligación de devolver, es decir, reciprocar. Entonces estamos en una relación de sujeto a sujeto. Cambia la relación respecto a la perspectiva anterior, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Otra forma de, en la contemporaneidad, ¿no? De entender estos diferentes conceptos tiene que ver como bienes comunes como sistemas socioecológicos, bienes comunes como una construcción social y bienes comunes como movimiento social. O sea, se amplía, no solamente está vinculado a los temas de propiedad, a los temas, digamos, de precios al individuo, porque precisamente el énfasis de bienes comunes en este caso ya está por el lado de la comunalidad, ¿no? Por eso decía que en la institucionalidad, digamos, lo común que se utiliza para manejo forestal comunitario, sin embargo,
no tiene, digamos, el desarrollo que debería tener respecto a las relaciones entre humanos y los otros que humanos, en una relación, repito, de horizontal, ¿no? De mutuo respeto, porque aún en el manejo forestal comunitario, digamos que está en la institucionalidad, tiene que ver con una relación de sujeto a objeto, ¿no? Es decir, manejar el bosque para satisfacer necesidades humanas, ¿no es cierto? Pero igual los bosques siguen reducidos a cosas. Y es ahí donde tendríamos que apuntar para ver cómo mejoramos nuestra relación con los bosques, ¿no? Entonces, por eso es que hay también algunos problemas en la conceptualización de los bienes comunes, ¿no? Tenemos entonces algunas entradas cuando se refiere a los bienes comunes como la tragedia, que es lo clásico, o al dilema del prisionero, o a los problemas de la acción colectiva. Las alternativas que se dan respecto a la gestión tiene que ver con la participación del Estado, la regulación que hace el Estado, pero también, digamos, el rol de los privados y también el rol de la comunidad. Pero en una perspectiva neoliberal, básicamente se va a privilegiar, digamos, el rol de los privados. Y en ese caso, el Estado tendría un papel que apoye, digamos, lo que significa la iniciativa privada, ¿no? Entonces, como vemos, en cómo se entiende la forma de los bienes comunes actualmente, hay bastante énfasis, o está cruzado, diríamos, por una perspectiva liberal y neoliberal. Continuamos. Entonces, la problematización nos lleva a estos aspectos, ¿no? La reducción a recursos y capital natural, ¿no? Ya hemos visto cómo es que prima esta concepción antropocéntrica y utilitarista. Por eso es que hablamos de una ontología disyuntiva que separa el ser humano de la naturaleza. También, al reducir los bosques, en este caso estamos hablando de los bosques, recuerden, capital natural, recursos forestales, ¿no? Estamos hablando prácticamente de cosas, lo que legitima su mercantilización, ¿no? Y para muchos esto les parece lo natural, lo que debería ser, ¿no? Pero recuerden que en esa perspectiva, que está bien intencionada, pero no está completa, porque estamos tratando a los bosques, o sea, ontológicamente lo estamos reduciendo a cosas, ¿no? A materia prima, ¿no? A recursos forestales, o también, si bien es cierto, hemos cambiado de denominación y hablamos de bienes y servicios ecosistémicos o los servicios de la naturaleza a las personas, pero igual sigue manteniendo su impronta disyuntiva, que es lo que quiero que caigamos en cuenta, ¿no? Y la necesidad, por lo tanto, de reconocer a las ontologías relacionales. Y ahí estamos hablando ya de respeto, estamos hablando de una relación entre cohabitantes, lo que nos lleva al concepto de convivencialidad, ¿no? Seguimos entonces, perdón. Si bien es cierto, digamos, desde la perspectiva de la institucionalización neoclásica, hay que tener en cuenta que las diferentes aproximaciones que se han desarrollado respecto a la economía y su aplicación al campo ambiental o de recursos naturales, justamente se llama economía ambiental o economía de recursos naturales, pero en la lógica disyuntiva, ¿no? Y desde esta perspectiva, que no es sino una extensión de la economía neoclásica al tratamiento del ambiente o de los recursos naturales, lo que importa son los actores que están en la transacción, ¿no? El maderero y la madera, o sea, el bosque. Y las externalidades que se producen, es decir, los impactos positivos
o negativos se resuelven mediante la internalización. Es lo que te van a contestar los economistas, ¿no? Vamos a internalizar, ¿ya? Pero lo único que está haciendo es asignar valor, asignar precios para que entre en la lógica de la economía y sigue tratándose como al bosque como cosa. No hemos resuelto ese tema desde esa perspectiva que está normalizada, y eso es lo que te dicen los que trabajan valorización de bienes y servicios de los bosques o de los ecosistemas, ¿no? Entonces, al buscar una maximización de ganancias y la minimización de costos, vinculado al crecimiento económico, las dimensiones sociales y ambientales pues quedan subestimados, ¿no? Quedan reducidos. El enfoque capitalista neoliberal renueva los procesos de apropiación privada y mercantilización de la naturaleza, ¿no? Que estamos señalando. El institucionalismo de Elinor Ostrom también, digamos, va a contribuir a la revisión del concepto de bienes comunes desde la perspectiva de tragedia de los comunes de Harding, ¿no? Aunque Elinor Ostrom, la premio Nobel, refuta la inevitabilidad de la privatización, su marco se ha centrado en la gobernanza y la eficiencia institucional, ¿no? Por eso es que conceptos como el enfoque socioecológico y la gobernanza policéntrica, que ya es un avance respecto a la versión inicial de Harding, es importante, pero recuerden que todavía sigue manteniendo la relación sujeto-objeto, y el problema entonces es más bien institucional, como gobierno, ¿no? Por eso la preocupación es de gobernanza, y aun cuando se incorpore a la comunidad bajo el concepto de gobernanza policéntrica, no resuelve, digamos, la relación disyuntiva, ¿no? Pero es importante porque hay que tener presente que la ecología política latinoamericana, el pensamiento ambiental, va a incorporar nuevos elementos que justamente va a poner en cuestionamiento los acercamientos del neoinstitucionalismo, porque no se están hablando de las relaciones de poder, no se están hablando de los conflictos y la asimetría, ¿no? Desde el pensamiento crítico, por ejemplo, la cuestión no solo es el manejo eficiente, porque eso es justamente de gobierno, gobernanza, sino la desestructuración de la lógica capitalista neoliberal que está detrás de las formas como se producen las relaciones cosificantes con los bosques, ¿no? El análisis crítico del concepto de bienes. Ahora vamos a revisar la palabra bienes. La palabra bienes, goods, en inglés, tiene una connotación económica o pecuniaria, ¿no? Entonces ya eso lo hemos señalado. Además, produce un riesgo de mercantilización, ¿no? Al colocar la palabra bien, se le asocia a un concepto que puede ser expropiado, legislado o vendido, ¿no? También el concepto de bien conduce a una cosificación de la naturaleza, que es lo que estamos haciendo énfasis. Por eso es que desde América Latina se han propuesto, digamos, el tratamiento a partir de los comunes o el procomún. Y contrario a esta perspectiva individual únicamente, se le pone énfasis al proceso colectivo o a la relación social. Y también, digamos, esto va a implicar la alusión a los trabajos colectivos. Lo mismo se puede reconocer la trampa del común. Si bien implica que es para todos, en la realidad no toda la humanidad utiliza o accede a esos recursos de manera equitativa o justa, ¿no?
Continuamos. Además, porque hay el riesgo de la despolitización y la universalización abstracta, ¿no? Por ejemplo, una visión hegemónica que se centra en la gestión de los objetos y el cálculo utilitarista, como ya hemos señalado. El universalismo abstracto liberal o neoliberal moderno y contemporáneo, digamos que tiene mucha influencia, pues, ¿no? Continuamos. Por lo tanto, se denuncia la falta de un vínculo comunitario o relacional. Perdón. Desde una perspectiva neoliberal, en tanto, digamos, se privilegia lo individual, la palabra común o comunal, digamos, no es bien acogida, ¿no? Porque lo común suena a colectivismo y bueno, algunos dirán directamente, eso es comunismo, ¿no? Entonces no les va a gustar la perspectiva, digamos, que pone énfasis en los comunes. Sin embargo, contra lo que se pueda pensar desde la institucionalidad, el concepto de los comunes, el trabajo colectivo, está vigente en muchas comunidades nativas y comunidades campesinas, ¿no? Muy bien. Entonces, haciendo un resumen, ¿no? Hay perspectivas de bienes comunes dentro del marco de la ontología disyuntiva, eso ya lo hemos explicado, continuemos, pero también hay reconocimiento de la ontología relacional. Acá sí le prestamos un poquito de atención porque es la que queremos enfatizar, ¿no? La vida humana nace en lo común y se entiende como un entramado de relaciones. La naturaleza o los bosques no se refiere a un sustantivo u objeto, sino una relación de reciprocidad y armonía, que es lo que estamos queriendo que se pueda apreciar, ¿no? Y además que el territorio es un ser vivo, por eso es que se habla de la madre tierra, por eso es que se habla de perspectivas biocéntricas y ecocéntricas también, ¿no? Entonces, nosotros ya habíamos reflexionado sobre esta situación y hemos escrito un artículo que justamente pone énfasis en una ontología de la convivencia. Propone superar la relación sujeto-objeto para adoptar una relación sujeto-sujeto, reconociendo a los humanos y a los otros que humanos como cohabitantes que comparten el mismo hábitat en una perspectiva de ética biocultural, ¿no? Esa es nuestra propuesta. Entonces, para superar las limitaciones del concepto en su versión únicamente neoliberal, ¿no? Liberal, neoliberal. También hay una ontología crítica, ¿no? Que justamente va a dar cuenta el hecho que digamos, el énfasis que se pone a esta perspectiva económica, ¿no? Del homo economicus, pues no todo en la comunidad, por ejemplo, se refiere a esa perspectiva. También hay valoraciones a lo que implica al bienestar de los otros que humanos. Estamos hablando entonces del bienestar de las plantas, los animales, los ecosistemas en general, lo que yo llamo la felicidad de los bosques. Tiene sentido entonces hablar de este concepto que para la academia actual sería una herejía, porque todavía la academia actual en gran medida mantiene una visión disyuntiva, como estamos entendiendo, ¿no? Y esto pasa, digamos, por el reconocimiento del valor intrínseco de la vida, tanto en expresiones humanas como las no humanas, otros que humanos, etcétera, ¿no? Y como hemos señalado, implica una relación de reciprocidad y convivencia, pues se busca recuperar y fortalecer una perspectiva de relación respetuosa, sujeto-sujeto,
basada en la reciprocidad social y la convivencia con los ecosistemas. Claro, esto parece una utopía porque ni siquiera entre humanos, digamos, nos llevamos bien. Ya vemos grupos que consideran que son todopoderosos y hacen y deshacen en función a sus intereses personales o de grupo o de sus amos o de quienes pagan sus campañas, etcétera, ¿no? Se dan cuenta, entonces estamos lejísimos. No hay solamente, digamos, la desgracia de que destruyan el país, sino que nos quitan oportunidades para seguir profundizando nuestra forma de pensamiento, afectan la creatividad, digamos, afectan, digamos, la capacidad de soñar y de idear otros mundos posibles. Eso es lo que estamos perdiendo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de bosques, no solamente estoy hablando de la madera, como ya se puede entender, estoy hablando también de enfoque socioecológico y estoy hablando también del reconocimiento del carácter político de los bosques, ¿no? Los bosques en ese sentido constituyen ahora también un actor político, solo que no lo hemos visto. Claro, si son cosas, pues nada, ¿no? No llega al carácter de agente, pero los bosques tienen agencia, ¿no? Y en general los ecosistemas, y lo hemos visto con el virus de la pandemia, ¿no? Se requiere, por tanto, priorizar la vida sobre el lucro, ¿no? La gestión debe enfocarse en garantizar la reproducción de la vida y el sustento, en lugar de maximizar el valor de mercado o el beneficio. Lamentablemente, el sistema neoliberal ha sido tan efectivo que nos ha vendido la lógica de la maximización del valor del mercado o el beneficio. Repito, ahora lo vemos, digamos, en los grupos de poder que están privilegiando esta dimensión y se olvidaron del bienestar colectivo, ¿no? O sea, del bien común en este caso, se olvidaron del bien común y de la reproducción de la vida, ¿no? Bajo todas sus manifestaciones, que es lo que tenemos que tener presente. También es importante, como parte de estas propuestas, los comunes como principio político. Los comunes deben ser entendidos como principios políticos en la defensa de la vida y como aquello que las comunidades consideran fundamental y que no debe ser privatizado, ¿no? Pero hay una lógica dominante de privatización, de cercamiento, decíamos anteriormente, ¿no? Por eso es que prácticamente en el campo institucional no se escucha de hablar de bienes comunes, porque no les gusta mucho a los que tienen la perspectiva neoliberal, que van a privilegiar al individuo, ¿no es cierto? Que van a privilegiar, digamos, el mercado, que van a privilegiar el sector privado, ¿no? O cuando hablan del valor del individuo, digamos, vamos a poner énfasis al emprendimiento. Suena bonito, repito, suena bonito. Pero hay un problema, es que el Estado y la sociedad se quita la responsabilidad de que la gestión tiene que estar orientado al bien común y no solamente de algunos, ¿no? Porque no todos tienen el mismo punto del partidor, no todos tienen las mismas oportunidades y ahí viene racismo, clasismo, una serie de procesos de marginación, exclusión, ¿no? Que todos conocemos y que lamentablemente todavía está vigente, ¿no? Miren ustedes, estamos hablando de la ontología de los bosques, pero no lo podemos separar, digamos, de las relaciones sociales, políticas, porque al final de cuentas, cuando hablamos, por ejemplo, de cosmopolítica, es una política que incluye a todas las expresiones de vida, ¿no? Es súper interesante porque, por ejemplo, ahí viene otro elemento que es importante destacar desde el enfoque de las multiespecies, ¿no? Es decir, nosotros no somos la única especie que tiene el derecho que se ha
digamos, reconocido y rogado, para aprovechar o explotar o simplemente servirse de la naturaleza o servirse de los bosques, ¿no es cierto? Ponle el título que quieras, manejo forestal, sostenible, responsable, pero si no está, digamos, reconociendo el valor intrínseco de la vida, está incompleto. Está cimentado en esta relación sujeto-objeto, y que la naturaleza y que los bosques se han hecho para la satisfacción de las necesidades humanas, ¿no? Por eso es también que hemos acuñado un concepto que se llama la humusnidad, ¿no? No humanidad en una perspectiva antropocéntrica, que es importante, pero no es suficiente. Necesitamos ampliar, ¿no?, a otras perspectivas que incluyan lo antropocéntrico, pero además lo biocéntrico, ecocéntrico, geocéntrico, cosmocéntrico. Ahora, si yo digo todas esas expresiones juntas, al final desaparece el centrismo, porque estamos hablando de la importancia de toda la trama de la vida en el cosmos, ¿no? Esa es, digamos, nuestra aproximación. También es importante, como parte de las propuestas para abordar los bienes comunes, la agencia comunitaria, ¿no?, y la autonomía. Entonces ahí viene la importancia de lo local, la importancia de la comunalidad, la importancia de la recomunalización. Pero es cierto también que es importante la capacidad de gestión, de gobierno de las propias comunidades, que han estado sujetas al embate de lo que es el individualismo, ¿no? Tenemos que recuperar entonces el sentido de lo colectivo. Repito, el problema está que cuando tú hablas de la palabra colectivo, inmediatamente te terruquean, ¿no? Y ya estamos viendo que acá no se habla de defensa, obviamente, del terrorismo ni nada de eso. Estamos hablando, por el contrario, estamos hablando del bien común. Esa es la preocupación, que incluya a todas las expresiones de la vida, ¿no? Y también la transformación de la propiedad. La propuesta implica reflexionar sobre la necesidad de limitar la propiedad privada y reivindicar lo inapropiable. También significa reconocer la función social y ecológica de la propiedad como límite a las acciones que afectan a los bienes comunales globales. Esto no quiere decir entonces que no haya propiedad, sino resignificarla para que esté en función del interés social, ¿no? También es importante las perspectivas económicas, especialmente desde las economías sociales y solidarias, ¿no? A diferencia de la economía neoclásica neoliberal. Esto implica una refundación social, hay que repensar el Estado, la democracia, la participación ciudadana, que son importantes, pero no solamente dentro del esquema neoinstitucional de la gobernanza, ¿no? Muy bien, ahí lo dejo entonces. Gracias. Gracias, Rodrigo. Como siempre, una exposición magistral de tu parte, muy claro, dinámico, fácil de entender, como dirían, dirigido hasta para dummies. Bueno, como ya estamos para terminar, agradecerte nuevamente, Rodrigo, por tu tiempo, por esta disposición que tienes de compartir todo tu conocimiento, experiencia y tus aportes también. Y invitar a todos nuestros amigos a que puedan ver todos los programas anteriores de nuestro amigo Rodrigo Arce, porque he creado un playlist, lo pueden encontrar con el nombre Sociedad, Naturaleza y Cultura, guión Rodrigo Arce Rojas, pero más fácil con el título nada más, Sociedad, Naturaleza y Cultura, y va a aparecerle todos los programas en los cuales ha participado nuestro amigo el doctor Rodrigo Arce. Bueno, gracias nuevamente, Rodrigo. Gracias, amigos, por acompañarnos. Por favor, compartan el programa con todos sus amigos, familiares y contactos y le dan un check con el pulgar arriba. Nos vemos, amigos. Gracias, César. Gracias a todas y todos. Un gran abrazo.